Esto es Pensándolo dos veces. Un podcast para pensarlo dos veces, pero sin dramas. Cada 2 jueves en todas las plataformas. Bueno, Coral, otro jueves más aquí, Otro día más. juntas en Pensándolo dos veces. Hoy traemos un tema... No sabría cómo decir, no sabría cómo explicarlo. Siempre decimos que tenemos un tema candente, pero es que siempre son temas candentes, en mi opinión. Sí, la verdad que sí. Y hoy vamos a hablar de la muerte. Sí. Un tema que no se habla mucho. No, la verdad que no. A mí me apetece bastante hablar de esto. Si quieres, vamos a empezar con la recomendación del día. Y nos ha parecido una recomendación, bastante actual, que es la película de Coco, que me imagino que la has visto. ¿No has visto la película de Coco? No. Madre mía. Tía, es que cuando la sacaron me dio un poco de pena porque salía la abuela Coco, o mamá Coco, no sé cómo se llama. Y yo decía, uff. Pues es una película triste, pero no. O sea, no No debería la ser triste, pero... Ya. Pero bueno, es una película que habla totalmente de la muerte, o sea, es el tema principal de la película. Y también me gusta mucho para el día de hoy porque también es desde una visión muy cultural, como es la cultura mexicana, que tienen una tradición sobre la muerte muy, muy fuerte y cómo velan a sus muertos y todo eso. Entonces me gusta mucho, a mí me encanta la película y las canciones son Sí, súper las top. canciones me sé alguna, Sí. de decir. Así que nada, si no la has visto, por favor, vela. Ya la tengo pendiente. Es el momento. Además, tengo. cortitas de dibujos, ¿qué Ya, más quieres? sí, es fácil. Sí, totalmente, Ya. totalmente. La tengo que ver. Muy Porque bien. tú has estado en México. Sí. ¿Y qué tal? Pues tengo que decir que estuve en México para el día de... Ay, qué guay, de los todos los muertos. muertos. Y por suerte estuvimos alojados en casa de una mujer que conocíamos. Entonces, claro, pues también estuvimos viendo cómo vivían ellos toda la tradición. Durante los días que estuvimos allí estuvieron montando el altar de sus muertos en la casa. Y muy guay, la verdad, todas las cabalgatas que hay. Y es muy bonito, la verdad, porque al final, pues, la tradición que ellos tienen es, ellos ponen ese altar con las personas queridas que han muerto, ya que piensan que una persona no muere hasta que no se olvida. En el momento que ya han pasado tantas generaciones que te has olvidado de esa persona, porque al final, pues no sé, tu tatarabuelo, al final tú no te vas a acordar de él porque ni lo has conocido, ni sabías cómo era. Entonces aprovechan pues todos los recuerdos y fotografías y tal para poder perdurar a esas personas en el tiempo. Y la película de Coco va de eso, de hecho, en plan, el protagonista es una persona que nadie le tiene en su altar y se ve como está desapareciendo, no. ¿Sabes? Sí. Pero muy guay, me gustó mucho vivirlo y es muy interesante. Qué guay. Porque allí es como una celebración, entiendo. Sí, claro. Al final, pues eso, ellos como que celebran que esas personas están todavía en la memoria y por lo tanto viven. Claro, es que aquí en España creo que es bastante diferente porque Muy diferente. La visión un poco en general que se tiene de la muerte es como algo malo. A ver, que me imagino que en todos los sitios habrá una parte de ti de duelo de que lo pasas mal porque la otra persona se va, por mucho que tú pienses Claro. Que es a un lugar mejor. Pero en España, de hecho, celebramos Halloween un poco por Estados Unidos y siempre es como algo tétrico, que da miedo. Ya. Y luego el día de Todos los Santos, al día siguiente, es como un día un poco triste. Sí. ¿No te parece también, hablando de esto de Halloween, que aquí cogemos la tradición, un poco que no es nuestra, pero la usamos, y nos disfrazamos de cosas súper tétricas y tal, y luego en Estados Unidos la gente se disfraza de princesa, se disfraza Literal. de hada, ¿sabes? Como que no tiene nada que ver, pero nosotros lo convertimos en algo así porque yo creo que aquí en España también se vive muy así, en plan, la muerte es una cosa triste, lúgubre y que da miedo. Sí, porque además como aquí tenemos los carnavales, es como que yo siempre pienso, vale, en Halloween me tengo que vestir de algo que esté Da relacionado con que da miedo y luego ya, en carnavales me disfrazo, pues yo qué sé, de cualquier otra cosa que no tenga nada que ver, ¿sabes? Que es una pena porque carnavales hace frío y te limita. Siempre te limita el Te outfit, limita. Sí, Sí. eso es verdad. Bueno, pues para hablar ya un poco más en profundidad de este tema, o en el consultorio os preguntamos qué sentíais cuando se hablaba sobre la muerte, que es un poco lo que estábamos comentando ahora. Sí. Y un 60,6% de quienes respondisteis dijisteis que os daba miedo,
un 6,1% que os producía paz o alivio, un 12,1% que os producía ambos sentimientos y a un 21,2% que le es bastante indiferente. A mí el que más me sorprende es el de la indiferencia. Totalmente. Porque a mí me produce de todo menos indiferencia, la verdad. Ya. O sea, puedes tener dudas, puedes decir, pues yo me decanto más por el ambas porque puede que me dé miedo, pero también hay veces como que lo piensas de la otra manera. Pero indiferente, o sea, que la muerte te deje indiferente es complicado. Y hay mucha gente que también puede ser que haya gente que no le dedique tiempo a pensarlo, entonces por eso, sí, la verdad que sí. A lo mejor por eso dicen que le es más indiferente, supongo. Ya, a mí me ha sorprendido, pero no me sorprende, por ejemplo, que mucha gente le dé miedo. Sí. También es que yo tengo el recuerdo de que en el colegio, cuando en religión, que era obligatoria, no era obligatoria, pero era casi lo común. que sí. Había un tema en el libro de religión que era sobre la muerte y me acuerdo que nos saltábamos ese tema y no lo dábamos, sí. En mi clase tengo el recuerdo de un curso, no sé si sería primero o segundo de primaria o tercero incluso, que es como que nos lo saltamos porque a todo el mundo le daba miedo y la profesora decidió que la mejor gestión era saltárselo. Entonces sí que tengo la sensación de que es normal que dé miedo, aparte de porque es la incertidumbre de qué pasa luego o no pasa nada, de que hay tanto tabú con ese tema, al menos aquí, en nuestra sociedad en España, que no se habla. Entonces, si no hablas de ello... Sí, yo también pienso que se evita mucho hablar de ello y te voy a contar una cosa. Me estoy leyendo un libro sobre budismo por interés personal, no religioso, pero habla mucho de la muerte, por supuesto, porque al final pues tienen unas creencias, creen en la reencarnación, etcétera, y ven la muerte muy diferente. También porque creen en la reencarnación. Entonces al final si tú si tú crees que tu mente se va a reencarnar en otro cuerpo, véase humano, animal o lo que sea, pues al final le tienes menos miedo porque al final parece como que es infinito y que no te vas a morir. Pero aún así también hablan mucho de lo importante que es entender la muerte, porque al final es lo que hablamos, si no la entiendes, lo intentas evitar, te da miedo y al final es como que entras en un bucle en el que es una cosa mala. A ver, que nadie se quiere morir. No, claro. Pero yo también pienso, yo no lo he conseguido, pero pienso que entender la muerte te tiene que dar mucho alivio o mucha paz. Por lo menos entenderlo y que no te dé ese rum todo el día de... ¿Y si me muero? Ya. Es que es... O sea, yo durante mucho tiempo sigo teniéndole miedo a la muerte, pero sí que tuve una temporada en la que me generaba miedo de verdad, que a lo mejor yo estaba trabajando y de repente decía, es que todo el mundo que conozco se va a morir. Madre. Literal, así, flash. Y claro, a mí eso me generaba un agobio y es cierto que justo esto me pasaba antes del COVID. ¿Qué pasa? Que llegó el COVID y había un peligro en nuestra cabeza tan inminente de morirse o de que alguien se muriera, de que mi mente dijo, bueno, a lo mejor hay que rebajar este nivel de pensar en esto porque ahora sí que hay un peligro más real. Entonces no puedes estar pensándolo tanto. Y sí que es cierto que, aunque el COVID me genera mucha ansiedad también por eso, después sí que sigo teniendo un poco de miedo, pero ya no es ese miedo tan intenso que me venía de repente... Pues bueno, a ver, te digo dos cosas. A mí me pasa justo al revés. Después del COVID es cuando he tenido esto y te digo que me alegro un poco de que te pasara también porque me parece que le pasa a mucha gente y al final nos sentimos muy solos con eso. Y a mí me ha pasado recientemente, o sea, hace un par de años o así, en el que de repente lo pensaba todo el rato. O sea, sobre todo, pues, por ejemplo, yo que me gusta mucho viajar y voy mucho en avión, era subirme a un avión y no es que me diera miedo volar, no era miedo, pero automáticamente me daba un miedo morirme y ya no sé por qué. Y lo empecé a pensar muchísimo y también me generaba mucha ansiedad. Y un día me acuerdo que me pasó eso, estaba en el avión y como Fran y yo nos sentamos cada uno en un asiento, estaba muy sola y estaba generando mucha ansiedad
y lo que hice fue escribirlo y me ayudó mucho. Porque dije, voy a escribir, ya que no lo puedo hablar con nadie, lo voy a escribir para sacarlo porque a mí me va a dar algo aquí. Y en cuanto lo escribí, se me pasó. Y bueno, luego lo estuve hablando con mi psicóloga también mucho tiempo y la verdad que ya no lo pienso así, pero ¿sabes lo que me generaba más ansiedad? Ya no es el miedo a morirme yo, es que me generaba mucha ansiedad el sufrimiento que genera la muerte. Me da una ansiedad, o sea, ya no era morirme yo, porque al final, si tú te mueres, te puede dar miedo, pues decir eso, en plan, hay muchas cosas que no he podido hacer, o cuando la gente que muere, por ejemplo, en un accidente de tráfico, que son como muertes muy inminentes, pero como el sufrimiento que lleva detrás, me daba una angustia, que tenía pesadillas, ¿eh? O sea, tenía pesadillas de yo muerta y la gente sufriendo, ¿sabes? Es lo que a mí me da más miedo de todo. Ya, a ver, es que claro, eso sí que no puedes controlar, porque no sabes cuándo va a pasar, no sabes quién lo va a sufrir, claro, ni cómo va a ser, pero claro, también entiendo que no se puede tener, que obviamente no se puede tener ese pensamiento porque si no, no vives. Totalmente. Pero claro, a veces tú eso no lo controlas tanto, el pensarlo. Pero yo he de decir que yo jamás pensé que fuera a decir esto, pero de hace un tiempo ahora, pensar en que me voy a morir, por una parte me da un poco de alivio. ¿Por qué? Porque no tanto en que me voy a morir, sino cuando tengo un problema con lo que sea, que a lo mejor no es muy grave, pero le estoy dando vueltas y tal, un sufrimiento innecesario, vamos a decir, pensar en que me voy a morir y que nos vamos a morir todos me ayuda a relativizar es que tampoco es tan importante esto, ¿sabes? Claro. O sea, sé que suena como muy tópico, pero de verdad que a mí a veces me ayuda como a separarte un poco y mirar las cosas en perspectiva y decir, si es que esto no es tan importante, ¿sabes? Ya, totalmente. Es verdad que le damos mucha importancia a algunas cosas que son muy pasajeras además, y hablando pues del sufrimiento también, a veces que sufrimos con un montón de cosas que es como, mañana no te vas a acordar de esto. Y ya cuando te mueras, bueno, ni te cuento, ¿sabes? Pero sí, pero a mí es que la muerte me genera, pues eso, el sufrimiento, pero es peor de lo que yo me imagino, de lo que seguramente sea. Me da una ansiedad terrible que se muera mi perra. O sea, lo pienso una cantidad de veces al día, bueno, al día no, pero a la semana, y ella está ahí, no le pasa nada. Yo la miro y digo, mírala, está tan tranquila. Y de repente pienso, madre mía, y si de repente, yo qué sé, se muere, ¿sabes? Así, por arte de magia, se va a morir. El sufrimiento que yo pienso que voy a tener es desgarrador. Y probablemente, por supuesto que me va a doler en el alma si algún día mi perra se muere, pero mi perra se va a morir. Y probablemente yo lo voy a ver porque los perros tienen menos vida que los humanos. Pero es pensarlo, me da una angustia tremenda. Pero yo creo que es más el que siempre pensamos que va a ser horrible y que lo vamos a pasar fatal, que a ver, que obviamente hay muertes y muertes, entonces hay algunas que son más traumáticas, más inesperadas, o cuando suele ser una persona más joven y tal. Pero yo, por ejemplo, algo que me pasó fue que yo tenía muchísimo miedo a que se murieran mis abuelos, porque yo hasta hace nada tenía a mis 4 abuelos. Entonces, claro, toda mi vida he tenido a mis 4 abuelos, claro, y era como un miedo intenso a que eso cambiara. Y hace unos meses se murió mi abuelo, uno de mis abuelos, y es cierto que el proceso lo viví de una manera tan natural que no fue tan horrible como yo pensaba que iba a ser. También es verdad que era una persona mayor, tú estabas viendo cómo se apagaba poco a poco. Más preparado. Claro, fue peor el proceso previo de un montón de años, viendo cómo poquito a poco se va apagando, y los últimos días también, que es un poco más angustia, pero lo que es en sí el día de la muerte, el tanatorio, el entierro en este caso, para mí no fue tan traumático como pensaba que iba a ser. Fíjate. Porque de verdad que lo viví como de una forma súper natural, que entiendo que no siempre es así, hay circunstancias y circunstancias, pero es eso, que yo creo que a veces también nos adelantamos mucho a lo horrible que va a ser todo y luego a lo mejor no lo es tanto. Totalmente de acuerdo, ¿sabes? Me pasa. Vale, pues os hemos preguntado qué creíais que ocurre cuando nos morimos.
Y pues bueno, hay respuestas así un poco variopintas. Hay gente que ha dicho que nada, que se acaba todo. De hecho, bastante gente considera que te mueres y se acabó. Luego hay gente, por supuesto, que piensa que el alma va al cielo y que pues tus seres queridos están allí para estar contigo y que pues al final todo el mundo piensa en el cielo como algo muy feliz. Entonces pues es mejor pensar que te vas a morir y que va a estar todo el mundo ahí esperándote. Hay gente que cree en la reencarnación, que a mí me ha sorprendido bastante porque no es muy común en nuestra cultura. Y hay alguien que ha dicho, bueno, bastante gente ha dicho que no lo saben y que eso es lo que les produce miedo, no saber qué es lo que pasa. Y luego ha habido una persona que ha dicho que perdemos la consciencia y nuestro cuerpo se convierte en una materia diferente, que se queda nuestro cuerpo en forma de energía y que hay un más allá donde seguir existiendo. Bastante... Sí, no sé si decirte científico, místico. Sí, no sé. ¿Tú qué opinas? Es un poco lo que hablábamos, estas respuestas son un poco lo que hablábamos en el episodio 3 sobre si existía el alma o no. Totalmente. De si se quedaba algo y otra parte de ti subía a alguna parte o algo así. A ver, la respuesta chula sería decir... que pienso que nos vamos a reencarnar o que vamos a ir al cielo o algo así. Pero yo la verdad que si tuviera que dar una respuesta, no lo sé, pero sería que se acaba. Que es lo que a mí me produce miedo de verdad, el apagón. El fin de la existencia. Totalmente. ¿Sabes? Es que al final la muerte siempre ha estado muy ligada a las religiones. Que de hecho, creo que también lo hablamos, que muchas veces no es que una religión surja por eso, pero... la religión pretende también darte respuestas a cosas que no sabes y la muerte es algo que nadie sabe lo que va a pasar. Entonces todas las religiones siempre tienen una solución, ¿no te parece? Sí. Bueno, igual me equivoco, pero casi ninguna religión te dice te mueres y se acabó. El budismo cree en la reencarnación, pues el cristianismo en el cielo y el infierno. Siempre hay no te preocupes. Algo después. Sí. Sea bueno o sea malo, hay algo, o sea que tú chill. ¿Sabes? Ya. Es que también lo entiendo, quiero decir. Yo también. Es que se vive mucho más tranquilo pensando que después vas a... Que si tú que es lo que hablábamos, que si tú durante tu vida te has portado bien, luego vas a tener una vida infinita en un sitio que mola un montón. Claro. Pero, ¿Tú crees que eso te ayuda a ser mejor persona? Podría. O debería, a lo mejor. A ver, sería lo lógico, pero también puedes tener recompensa por ser buena persona en tu propia vida sin morirte y también a veces la gente no lo hace. O sea, creo que puede servir de ayuda, pero hay otras personas que les dará igual. Como, si tú sigues estas normas vas a conseguir no sé qué, que eso no puede pasar en nuestro día a día. Y hay gente que se salta las normas también, ¿no? En plan... Entonces, creo que puede servir, pero no siempre. Pues a mí me pasa una cosa, bueno, no sé si curiosa, pero yo creo que no hay nada. De momento, o en este momento es lo que yo pienso. Creo que cuando después de acabarte el libro, a lo mejor cambias de opinión. Igual cambio de opinión. Pero de momento no me han convencido el tema de la reencarnación. Me gustaría que me convenciera, pero porque al final pues se vive mucho más tranquilo. Pero de momento no. Pero me pasa una cosa que, aunque yo pienso que no hay nada, cuando, por ejemplo, pienso en mi abuelo que está muerto, automáticamente pienso en el cielo. No sé, me imagino que es cultural, pero es automático. A ver, supongo que es también por la educación que hayamos recibido, ¿no? Que al final te dicen, siempre cuando eres pequeña te dicen, si alguien se ha muerto, está en el cielo, pues tú al final te lo imaginas. Sí, o sea, es un pensamiento automático. Si piensas en eso, piensas en el cielo. Fin de la película. También he de decir que creo que a lo mejor no el cielo, pero al final las personas se mueren y a lo mejor su cuerpo, su alma, su todo desaparece. Pero como tú decías de la cultura mexicana, que también creo que sí que siguen un poco vivos, aunque no sea físicamente, sí sigue habiendo personas que se acuerdan de ellos o los tienen presentes. Sé que suena muy película Disney, pero es un poco verdad. Porque, mira, yo de hecho, con lo de mi abuelo, pensaba que yo cada vez que me acordara de él me iba a doler muchísimo y tal.
Y tío, yo tengo una foto con mis abuelos de fondo de pantalla porque no quiero que se me olvide su cara. Claro. Es como, mira, en plan, no me pongo triste cuando lo veo, ¿sabes? Digo, es una forma que tengo de acordarme, de que no se me olvide y de que esté presente. A ver, que es una tontería tenerlo de fondo de pantalla del móvil, pero... No, pero bueno, es si a ti como- te ayuda, me claro, parece es como perfecto. algo que tienes ahí y también me parece bonito el poder recordar a la gente, ¿sabes? Quiero pensar que es una bonita forma de que de determinada forma sigan vivos. Me parece muy bien. ¿Qué opinas de la preparación a la muerte? Es decir, no, me equivoco. De la preparación una vez está la muerte. Uf, ¿quieres decir en plan lo de... Tanatorios, el entierro o Incineración. Sí. A ver, como depende tanto de las creencias de cada persona, sí que creo que hay personas, por ejemplo, las personas más mayores, que les puede ayudar todo el momento tanatorio, velar a la persona, que venga un montón de gente que a lo mejor llevas un montón de años sin ver y hablas y te reencuentras y tal, que creo que eso es algo como muy de personas más mayores. Pero a mí me da un poco de mal rollete todo lo de, por ejemplo, lo de que esté, en el caso de que haya tanatorio, Sí, que esté el y cuerpo. esté el cuerpo con el ataúd abierto, yo nunca miro. ¿No? Nunca. A mí eso me da un mal rollo y tampoco quiero quedarme como con esa imagen, Claro. ¿sabes? Entonces yo nunca miro y preferiría que estuvieran cerrados. Entiendo que puede haber gente que a lo mejor le ayude. Pero yo creo que para mí... A mí me gustaría que se llevara de manera diferente. Tipo... Sí, que se... Un poco sí lo de que se reúna la gente y tal, pero... Creo que la forma en la que se ha sistematizado quizás dé un poco más de mal rollo. Es verdad que nunca lo hemos vivido, pero los funerales en las películas americanas son muy diferentes a lo Sí. que nosotros vivimos aquí. Siempre, pues sí se reúne la gente, pero es un funeral un poco más lúdico festivo. Sí, como una Ahí- celebración. Sí, al final pues es más como que la gente vaya a apoyarte, pero no va a estar ahí súper triste y pues bueno, pues hay bebida, hay comida. También me parece que los cementerios, en el caso de que quieras ser enterrado, en otros sitios son sitios un poquito menos lúgubres que aquí. En Europa los cementerios son, pues eso, lápidas y todo muy gris. Y es verdad que, por ejemplo, pues tal vez en algunos sitios de Estados Unidos o en otros lugares es todo como más verde y no tanta parafernalia de, pues eso, de todo lleno de mármol y las esculturas y todo eso. Entonces creo que tal vez se podría llevar un poquito más así. Que es verdad que yo quiero que me incineren. No me gustaría Después que de todo esto. no me gustaría que me enterraran, no sé por qué, en plan, lo veo como... Ya. No me gustaría, no sé. Ya. Yo, a ver. No sé. O sea, creo que me daría un poco igual. ¿Sí? Sí tengo claro que me gustaría que donaran mis órganos y todo Yo eso. también. Y luego también lo dejaría un poco a elección de las personas que se queden. Es decir, si creen que les va a ayudar más que me Bueno, eso incineren está muy bien. o tener un sitio donde ir a rezar o verme o hablar conmigo o algo así, pues mira, si es que a mí ya me va a dar igual. Total. ¿No? En plan, Ya opinar igual no puedes. claro, es que ya por es lo que como que sea. ahí me da un poco más igual. Porque no me da mal Ya. rollo lo de pensar. Porque hay gente que como que es claustrofóbica y cosas de eso y piensa que si le meten en la entierran y todo eso, como que le da mucha cosa. A ver, que estás muerta, pero igualmente hay gente que le da cosa. A mí es que yo pienso, sí, ya va a dar igual. A mí sí que me gustaría que fuera una cosa un poquito más alegre, pero entiendo que es muy difícil. Es difícil. Porque tú imagínate, sobre todo si no mueres de mayor. Si mueres de joven o por un accidente o algo así, es muy difícil que tu velatorio sea una cosa feliz, entre comillas. Sí. Pero bueno, También respecto a eso está lo de el buen morir, que, a ver, yo como enfermera, pues sí que como que he tenido un poco de cerca lo que es
intentar como salvaguardar lo máximo posible el confort de la persona en sus últimos momentos, sobre todo cuando está enferma y demás, sobre todo en ese tipo de situaciones, o es algo terminal o muy mayor. Y sí que creo que aquí hay algo que no se hace, y aquí ya me posiciono, y es la eutanasia. Yo considero que obviamente no es aplicable a todos los casos, pero los casos en los que sabes que va a haber un deterioro hasta que tu cuerpo no pueda más y que no hay solución, que ya te han hecho todas las pruebas posibles, has intentado 1000 tratamientos y no se puede, joder, a mí me parecería bonito el poder elegir el momento rodeada de la gente que quieres y decir, vale, pues a lo mejor no me tengo que ir llevando no sé cuántos días fatal y ya sedada durante varios días también. Joder, a mí me gustaría poder despedirme y decirle a la gente que quiero lo que le tenga que decir y que estén acompañándote, ¿sabes? Ya. En ese momento. Sí, me parece algo importante también y que te dignifica un poco porque, joder, el poder elegir en ese tipo de situaciones el cómo irte, si tienes la opción, me parece importante. Sobre todo si estás sufriendo. Claro. Pues ahora que hablas de esto, justo estuve leyendo sobre eso en el libro el otro día y es verdad que el budismo está muy en contra del suicidio, pero hablando de la eutanasia tienen sus dudas, porque como ellos creen mucho en el karma, piensan que es posible que si tú estás en una situación tan mala y estés sufriendo tanto y al final tienes pensamientos de ira y tal, puede que al final, después de haber llevado una vida creando un buen karma, por esos momentos generes una semilla del mal karma y te reencarnes en una cosa muy mala. Entonces no les parece tan mal que digas, bueno, vale, practicamos la eutanasia. Es interesante eso. Sí, la verdad que, no sé, estoy aprendiendo mucho. Ya, total. O sea, a ver, obviamente no... Yo me refiero a situaciones en las que no hay solución y claro, ya, sí. O sea, como que hay unos criterios médicos de, mira, esto no va a ir a mejor. Y ya como en un momento, o sea, no que estés en tu plena facultad de físicas y mentales, un poco una situación más límite. Pero yo sí que creo que ayudaría a que veamos la muerte también de otra manera. Estoy de acuerdo. De hecho, hablando de estas preparaciones, os hemos preguntado qué canción querríais que sonase en vuestro funeral. Y bueno, ha habido un popurrí. Si hiciéramos una playlist, sí, sería interesante. Sí, bastante. Y bueno, pues os vamos a leer algunas de las que habéis puesto. Una ha sido Sweet Child of Mine, pero la versión de Captain Fantastic, yo no sé cuál es. Tú no la has visto, ¿no? Vale. No. Otro día hablaremos de esa película. Vale, perfecto. Está muy guay. Entre dos aguas, de Paco de Lucía. In Desert de Irrepresibles, que esa me gusta mucho, de hecho, yo no la había pensado, pero es un bastante épica. Sí. Sí. Una canción feliz. Hay gente que no lo tiene, de hecho hay gente que no lo tenía muy claro, mucha gente ha respondido que no, o sea, que no lo sabía, pero casi todos estaban de acuerdo con que tenía que ser una canción animada, feliz, o una canción que les representara en ese momento. Luego ha habido personas que han dicho música clásica. Eso lo ofrecen, ¿eh? Sí. En incineraciones te dicen, ¿quieres que pongamos alguna música tal, no sé qué? Y de hecho a veces va gente a tocar un instrumento o te ponen música clásica. Claro, es que tú imagínate que te estén incinerando con la banda sonora del Padrino, como ha puesto alguien aquí, o sea, a ver, también sería bastante épico, ¿no? Claro, sería un momento epiquísimo, en plan ahí las llamas y la música sonando. A mí, vamos, me encantaría. Y la última que teníamos apuntada era Don't Stop Me Now de Queen, que también está muy bien. Sí, me ha gustado mucho las canciones, la verdad. Sí. Están interesantes también. Es un poco el cómo queremos que nos recuerden, ¿no? Totalmente. Creo yo. Y también algo sobre la muerte que creo que puede ser positivo, y es, aparte de que se hablara más sobre este tema, creo que puede ser un motivo para vivir con más intensidad. Es decir, ¿sí? Muchas veces la gente cuando sabe que se va a morir porque le han dado un diagnóstico o lo que sea, es como que piensan en todas las cosas que les gustaría haber hecho y que pueden hacer ahora que saben que tienen un tiempo límite.
Y creo que eso también, si lo tuviéramos un poco más presente en nuestra vida, sin ser de una manera catastrofista, nos ayudaría también a hacer esas cosas que no nos atrevemos a hacer, no preocuparte por esas cosas que realmente no son tan importantes, vivir todo con más intensidad. Yo estoy de acuerdo. Es verdad que a veces se confunde un poco con, pues yo vivo a mi manera y cero empatía, el resto me da igual, pero es verdad que sí, que muchas veces hay cosas que hasta que no nos vemos en el último momento para hacerlo, no lo hacemos. O hay cosas que nos dan tanto miedo que prefieres no saber lo que es antes de hacerlo. Y creo que si pensáramos más eso en que nos vamos a morir, la gente dejaría de tener tanto miedo a algunas cosas. Me incluyo. No, yo también, ¿eh? O sea, pero creo que es una buena forma de tratar ese tema para que no siempre sea como la muerte, todo el mundo se calla, nadie quiere decir nada, ¿sabes? Es como, ya. Joder, es que no hay nada que más en común vayamos a tener todas las personas que es que nos vamos a morir. Es que nos va a pasar a todo el mundo. Entonces, también utilizarlo un poco a tu favor, obviamente siempre hay situaciones y situaciones, pero en nuestra vida normal, que no la tenemos tan cerca esa situación, joder, el decir, voy a utilizarlo para hacer esto que nunca me he atrevido, es que no voy a tener tiempo luego. El tiempo. Es que... Qué difícil ya. A ver, que tampoco hay que agobiarse, quiero decir. Yo me he agobiado ya. O sea, tampoco hay que agobiarse y decir, madre mía, me voy a morir, tengo que hacer todo esto. No, pero un poco que te ayude en tu día a día, no hace falta estar pensándolo todo el rato, pero... es el momento ahora para que yo pruebe esto, bueno, ya lo probaré. Bueno, pues a lo mejor me ayuda para decir, venga, lo voy a hacer. ¿Sabes una cosa que me pasa mucho? No es lo mismo, pero en esos pensamientos, cuando me voy de viaje a algún sitio, hay algunos sitios a los que no les doy prioridad porque pienso, si no se van a mover de ahí, pero ¿y si sí? ¿Y si estalla una guerra y de repente sí, se acabó? ¿Sabes? Es como, pues lo mismo pasa con las acciones del día a día, es como, bueno, esto ya lo haré, si tengo tiempo, ¿sabes? Es como, pues si te apetece hacerlo, hazlo ahora. Total. Porque a lo mejor no tienes tiempo. Pero bueno, para no ser tan negativas, hemos preparado 5 cosas que nos gustaría hacer a cada una antes de morir. Y, por favor, las vuestras las dejáis en los comentarios, eso que nos interesa mucho saberlo. Ahora se hacen bastante lo de las bucket list, que es esto, de las cosas que quieres hacer antes de morir. Hay gente que a lo mejor tiene un montón de cosas apuntadas y las van cumpliendo y tal. Y a mí me parece muy guay. A mí me parece guay. Así que si quieres empezar leyendo tú las tuyas, Coral. Vale. Bueno, la primera que tengo apuntada es crear un negocio. Me gustaría tener un negocio propio, a ser posible de éxito. Si fracasa, bueno, no me importa, pero me gustaría haberlo intentado alguna vez en la vida. Me gustaría mínimo cogerme un año sabático para viajar y hacer lo que quiera. Si puede ser más, mejor, pero si no, un añito. Una vida sabática. Una vida sabática, pero con un añito me vale. Saltar en paracaídas sería una de las cosas que tengo que hacer sí o sí. ¿No te da miedo? No. Pero lo siguiente que voy a decir sí me da miedo, vale, y aún así lo quiero hacer, que sería bucear. Pero bucear bien, con tiburones, con ballenas, con movidas de esas. Me da un miedo terrible, pero lo necesito hacer. Pero tipo la gente que se mete en una jaula. No. Un buceo ligero. Plan, y ver tortugas. Vale, sí. Pero a mí me da un miedo terrible en plan el mar. ¿Con bomba de oxígeno y todo eso? Sí. Bombona, perdón. O sea, porque creo que snorkel sí lo podría hacer un poco más sin miedo. Pero lo otro creo que me daría un miedo Es que terrible. Tienes que bajar mucho, Sí, pero lo necesito hacer. Entonces, bueno, ahí está en mi lista. Y componer una canción, que todavía no lo he conseguido, pero... Te iba a decir, ¿no has compuesto nunca ninguna? ¿No? Bueno, tía, lo tienes fácil. Fuera coñas. No es tan fácil. Ya, no, a ver, sé que no es tan fácil, pero el GarageBand de esto del Apple, tú. Ya. Yo lo probé el otro día en el iPad y dije, sí, esto es divertidísimo. Sí, es verdad que, pues lo que hablamos a veces, que es como que lo vas dejando y es como, ay, si no es bueno, y al final no lo he hecho nunca, pero lo tengo en mí. Es que es difícil componer también, muy difícil. Tienes que tener... Luego a veces yo escucho las canciones y digo, si esto, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Pero claro, yo lo escribo y digo, ¿pero qué estoy diciendo?
Entonces, bueno, me parece que... Tía, pero eso también es la inseguridad propia. Totalmente. De pensar que lo que estás haciendo no es bueno. Que es malísimo, pero, tío, te quiero decir, mayores mierdas escuchamos en la radio. Totalmente de Créeme acuerdo. que no va a ser la peor canción del mundo. Así que por algún lado hay que empezar. El día que lo consiga os la pondré. Eso. Por aquí. Nueva intro. Os la tendréis que tragar. Vale, ¿Y tú? pues a ver, yo mis 5 cosas, hay alguna parecida a las tuyas. La primera, visitar el lago Ness, Qué curioso eso. porque es que esto es gracioso. Yo cuando era pequeña, a ver, la gente más joven, habéis nacido con internet, ¿vale? Pero, y con el móvil y todo eso, y TikTok, pero claro, nosotras, yo qué sé, cuando era pequeña y ya me dejaban meterme en el ordenador, que como que meterte en internet era Era algo, una locura. una locura. Sobre todo de pequeños. Sobre todo de pequeño, pues yo cogía y todos los días me ponía en YouTube la banda sonora de las Cheetah Girls. En el buscador de Google, monstruo del lago Ness. ¿Pero por qué? Tía, y yo todos los días leía las noticias que no había nuevas porque estaba todo escrito ya, o sea, no hay novedades en Qué eso. random. Pero yo me metía a leer, miraba las imágenes de Google, que eran todas editadas y cosas de esas, y yo decía, madre mía, qué fuerte esto, ¿cómo no se puede estar hablando de esto? Me estás dejando anonadada. Te lo juro, tía. Te juro que yo vivía para eso. O sea, mis tardes eran eso. ¿Y qué piensas que va a pasar cuando vayas al lago Ness? Yo creo que va a ser una bajona, pero Pero tienes que hacerlo. Muy tengo bien. que hacerlo. O sea, porque yo sé que voy a llegar y va a ser como, y seguro que está lleno de gente encima. Molaría hacer lo de típico tour que te hacen en barco y tal, y que te hagan así una pequeña performance de que se mueve el barco. Eso estaría guay. Hazlo. Pero lo tengo pendiente, o sea, simplemente por hacer el check de mi niña de cuando era pequeña, Totalmente. ¿sabes? De mi sueño. Porque yo me pensaba que yo iba a ir a Escocia y que yo le iba a ver. ¿Vale? Qué bueno. En plan, porque había pelis y todo del monstruo del lago Ness, entonces era como mi sueño. Es súper friki lo que he contado, pero es que era un recuerdo que se me desbloqueó hace poco y me hizo bastante gracia. Bueno, cambiando de registro, otra cosa que hacer antes de morir, que es parecido a lo que has dicho tú, en mi caso sería escribir un libro, que llevo un montón de tiempo con la historia en mi cabeza. Pues ponte. Ya, tía, pero es como que me pongo y digo, madre mía, esta mierda que acabo de escribir, Te entiendo. ¿sabes? Entonces es como que obviamente tienes que empezar por algún lado y a lo mejor lo primero que escribas realmente es una mierda, no pasa nada. O a lo mejor no, pero lo que está claro es que se aprende haciéndolo. Entonces como algo que tengo ahí pendiente que también requiere tiempo y ya tengo como muchas cosas actualmente. Pero sí, es algo que tengo Poco a poco, muy pendiente. Luego también, esto, a ver, no tiene por qué ser en este formato como tal, pero dar una charla TED, tipo Me ha de ese gustado estilo. cuando lo he leído, ¿sí? que lo habéis puesto, sí. Porque, por si nadie se ha dado cuenta, a mí me gusta hablar. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Entonces, sí que, o sea, he dado ponencias y eso en la universidad, pero un poco más distendido a mi rollo y tal, me gustaría. Luego también, ver delfines de cerca en su hábitat natural, no tiene por qué ser buceando y tal, pero en el mar, un avistamiento así cercano, me gustaría, la verdad, porque también de pequeña era como que los delfines eran mi animal favorito, aunque creo que son un poco malos. Es que de pequeña es como idílico, en plan, Sí, ver delfines. sí. Es como el sueño de todo el mundo. Sí, claro, porque tú quieres ser una sirena cuando eres pequeña. Efectivamente. Entonces, Y cuando eres mayor y también. Cuando eres mayor también. Pero es como el animal así más cercano a las sirenas. Entonces, bueno, es como algo que también me gustaría hacer. Y algo que también me gustaría hacer es tener un perro, porque tuve uno de pequeña, se murió. Y como que desde ese momento me cerré un poco en banda. Y siempre he tenido claro que de mayor quería tener un perro, pero no veo el momento, tienen que darse como las circunstancias. Ya. Y también me da un poco de miedito por lo que tú dices de ese miedo a que se muera, que Sí, dime se tú, va a morir. no lo tienes y ya tienes el miedo. Pero sí que es algo como que tengo pendiente también. Yo te lo recomiendo. Ya, o sea, sé que va a ser positivo, pero es como algo ahí que todavía no he dado el paso. Así que esas son mis 5 cosas que querría hacer antes de morir. Seguramente bien. quiera hacer más, pero bueno, esas son un poco las más... Las más actuales. Las a lo más mejor. reseñables también. Así que decidnos qué haríais vosotros antes de morir, qué os gustaría
Y también lo que podéis hacer es seguirnos en redes sociales y un like, un comentario. Que si no, no vais a poder escribirnos las 5 cosas. Exactamente. Muy bien. Así que en Instagram, YouTube, Spotify, en todos lados nos podéis escribir. ¿Nos quieres leer la frase del día? Y para acabar el podcast de hoy, vamos a cerrar con la siguiente frase de Pilar Palomero, que creo que es una directora y no sé si guionista, que es: la muerte te puede hacer despertar a la vida. Me parece bien. Que creo que es bastante... más positiva que otras de otras podcasts. Pero también resume un poco lo que hablamos sobre vivir más intensamente sabiendo que vas a morir. Y bueno, pues esto es un poco lo que queríamos hablar hoy. El final. Apagón. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio y... Chao.